Hola amigos televidentes, un gusto compartir con ustedes la siguiente entrevista con Alex Camacho. Él es el secretario técnico de Discapacidades, la dependencia de la Vicepresidencia de la República, a cargo del gran proyecto Manuela Espejo, hoy para hablar de un tema muy importante y es la inclusión laboral y productiva de personas con capacidades especiales. Bienvenidos. Muchas gracias por aceptar esta invitación, señor secretario. Iniciar preguntándole sobre este gran paso de institucionalizar lo que fue este sueño de la misión Manuel Espejo convertido en realidad, identificados ya en el Ecuador todas las personas con discapacidad, hecho un censo completo y hoy ya dando los siguientes pasos desde la Secretaría a su cargo. ¿Está correcto mi afirmación? ¿Está correcta? Por supuesto que sí, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Es realmente un placer mencionar que el proceso de atención a las personas con discapacidad, la política pública establecida por el Gobierno de la Revolución Ciudadana desde el año 2007, ha avanzado y avanzado de manera efectiva y eficiente. En un proceso histórico hemos podido cumplir en el proceso de Ecuador sin barreras de entre enero del 2007 a mayo del 2013, un proceso importante en donde hemos atendido a las personas con discapacidad. El Estado ecuatoriano, en conjunto, todos los ministerios de la mano, hemos podido de una u otra manera entregar más de 600.000 ayudas técnicas, atender más de 240.000 personas, avanzar en el beneficio del bono Joaquín Gallegos Lara, el programa de vivienda con alrededor de 11.200 viviendas construidas, entre otros elementos. Y como usted lo señala, justamente ese es uno de los grandes logros como país. Hemos institucionalizado ya el proceso de Misión Solidaria Manuel Espejo, no solamente con la creación de la Secretaría Técnica de Discapacidades para la implementación de la política pública, para la coordinación interinstitucional e intersectorial en materia de discapacidades, sino que además, por ejemplo, el día de hoy contamos en la mayor parte, de hecho, en todos los ministerios del área social, al menos con una dirección. Hay algunos, como por ejemplo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que incluso tienen subsecretarías de discapacidad. ¿Qué es lo que permite eso? Que cada uno de los elementos establecidos en este proceso, sí, se han institucionalizado, avanzan, como por ejemplo el pago del bono Joaquín Gallegos Lara se hace desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social desde agosto del 2013, son alrededor de 21.000 beneficiarios y sin duda alguna se van fortaleciendo, van expandiéndose y por qué no decirlo también, van mejorando como es la evolución propia del proceso. Esto también debe ir aparejado de un sistema de inclusión a la persona con capacidades especiales, al sistema productivo nacional, a la comunidad como un ente productivo, además no solo por una cuestión de comunidad, por una cuestión de servicio público, sino para que ellos mismos se sientan útiles a la sociedad. Sé que el siguiente paso es ese y que ya se ha iniciado con algún progreso, el generar programas de inclusión para que las personas con discapacidad puedan trabajar, puedan ser entes productivos. ¿Cómo va ese proyecto? Es importante que las personas con discapacidad y sus familias del país se sepan, estén tranquilos, dado que el proceso de atención, la atención a las personas con discapacidad continúa. Es decir, cada uno de los beneficios continúa de la misma manera, ya de un efecto multiplicador, con mayores lugares, por ejemplo, unidades de salud en todo el país para la atención a las personas con discapacidad. Pero tenemos que reforzar y avanzar, afianzar el proceso de inclusión en el país. Es por eso que nace Ecuador Vive la Inclusión en este nuevo componente, en donde la Misión Solidaria Manuel Espejo, digamos, toma un nuevo matiz, toma una nueva cara, que es fortalecer la inclusión para las personas con discapacidad y sus familias. En ese sentido, A lo que yo me refiero. exactamente, en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que busca Ecuador Vive la Inclusión? Busca la sostenibilidad, en primer lugar, del proceso de la política pública en relación a la atención de las personas con discapacidad. ¿Y cómo la sostenibilidad? Dándole fuerza al actor principal de este proceso. Digamos, de cierta manera, si lo contextualizamos de esta forma, antes del 2007, la atención a las discapacidades en el país estaba fomentada en función de lo que podían hacer en buena forma las organizaciones no gubernamentales, los padres de familia, las asociaciones de personas con discapacidad, entre otros. En el año 2007 asume ese rol que históricamente fue relegado, ¿sí? Y por lo que, por supuesto, las personas con discapacidad estuvieron excluidas de ese proceso, asume un rol fundamental el Estado ecuatoriano, con el establecimiento de lo que hemos mencionado anteriormente. De el año 2013, es decir, de mayo del 2013 en adelante, sí, nuestro interés es que seguimos apoyando como Estado, continúan las políticas públicas establecidas, No cambia lo pero conseguido hasta ahora, bajo ninguna circunstancia, pero el interés, y para darle sostenibilidad a ese proceso, es que el actor principal sea la persona con discapacidad. Cuando hablamos de
una premisa establecida en la Convención Interamericana de las Personas con Discapacidad en el año 2003, hay una premisa que se denomina nada de nosotros sin nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que cada una de las acciones que se emprendan tienen que verse involucradas las personas con discapacidad, porque son las personas con discapacidad quienes viven su situación, quienes sin duda alguna son los mejores embajadores, o por qué no decirlo, quienes deben proponer realmente los cambios que se han realizado. Pero cuando hablamos del nosotros, tenemos que preguntarnos quiénes somos nosotros. Es decir, estamos hablando de los niveles de asociaciones, de los niveles de federaciones, o estamos hablando de mucho más abajo, es decir, de esa persona con discapacidad, su familia que está a 3 o 4 o 5 horas, que ni siquiera sabía que existía una ley orgánica de discapacidades. Esa persona, sí, que necesita ejercer su derecho como persona con discapacidad, pero desde ese punto justamente, desde el ejercicio diario y desde la propuesta de soluciones desde el ámbito local. Por eso, Ecuador Vive la Inclusión tiene 3 ejes fundamentales, 2 accesorios. Los 3 ejes fundamentales del primero es la inclusión participativa. ¿Qué buscamos con esto? El establecimiento de una estrategia conocida como desarrollo inclusivo comunitario. ¿Qué es lo que se busca? En primer lugar, fortalecer la capacidad de la persona con discapacidad y su familia para la generación de soluciones y propuestas en relación a su discapacidad. Para el desarrollo inclusivo comunitario, como su nombre mismo lo dice, es decir, para desarrollar todo aquello que está a su alrededor, y que con el apoyo del Estado, el acompañamiento del Estado, el involucramiento de los gobiernos locales, podamos alcanzar los objetivos deseados. En esto voy a poner un claro ejemplo. Yo estaba en un medio de comunicación hace algunas semanas atrás, en una de las provincias, y se discutía un punto un tanto polémico en el medio de comunicación. Entonces llama uno de los representantes de los comités que se forman de exigibilidad de derechos. Dicho sea de paso, esta estrategia se está estableciendo en 90 circuitos de 140 distritos a nivel nacional, articulado con las redes intersectoriales, una por cada distrito en el país. Entonces, la persona, sociedad civil, ya me dice, en el comité de Salinas hemos podido hacer, de Salinas de Guaranda hemos podido hacer una cantidad de acciones. El señor dio alrededor de 10 minutos de testimonio de todo lo que estaban haciendo desde su iniciativa. Entonces, eso implica realmente que de la mano con el Estado, en coordinación con cada una de las instituciones, han generado soluciones para mejorar los accesos a los servicios de salud, porque eso es lo que tiene la Estrategia de Desarrollo Inclusivo Comunitario, acciones que van enfocadas en salud, en educación, en subsistencia, arte, cultura, entre otros. Pero ¿cuál es la importancia del mecanismo de este? Es que no es que el Estado está desarrollando, es al revés. Las personas con discapacidad generan las soluciones y el trabajo en articulación con los actores que se identifican localmente. ¿Cómo hacer de esto? Sí, sí, doctor. Y lo que pudimos evidenciar, por ejemplo, y lo que estamos pudiendo evidenciar, que a través de los planes locales que ellos están desarrollando, sí, se generan las soluciones y sin duda alguna se cambia el concepto de que necesito para realizar una actividad alrededor de la discapacidad, la asistencia, el recurso económico, una ayuda técnica, doctor, que son importantes, por supuesto. Tenemos que ser un poco más ágiles. El tema de actividades productivas de personas discapacitadas, ¿cómo incluirlas en la sociedad? Por favor. ¿Por qué razón empezamos con la inclusión participativa? Porque es desde la comunidad que se generan la necesidad de potenciar esos aspectos. En el eje de subsistencia, entonces, sí, se identifica la posibilidad de que a través del programa de inclusión productiva, que es el tercer eje que nosotros manejamos, se puedan justamente, a través del asesoramiento de técnicos que están en cada uno de nuestros centros a nivel nacional, en cada una de las oficinas de Manuel Espejo a nivel nacional, sí, asesorarle a la persona con discapacidad. Viene la persona con discapacidad, una asociación de no videntes. Trae, por ejemplo, la Asociación de No Videntes, y específicamente en Chimborazo. Ellos han decidido que pueden realizar una actividad productiva en el área agrícola. Entonces, han venido con su idea, nosotros les hemos asesorado en un plan de negocio, hemos hecho un análisis del mercado local y se acompaña con un crédito al Banco Nacional de Fomento con tasa preferencial al 9% hasta $15,000, 5 años plazo. Se otorga este crédito y nosotros acompañamos con toda una estrategia de marca y marketing que finalmente está dando buenos resultados. La tasa de morosidad no supera el 2%, pero para lograr todo esto, inclusión participativa, productiva, hay que trabajar en el eje de accesibilidad universal, que sin duda alguna implica eliminar las barreras. Y junto al INE estamos, y con todos los ministerios del Estado, a finales de este año tendremos toda la normativa necesaria para ello. Personas con discapacidad motriz, ¿cómo involucrarles al aparato productivo? ¿Qué ideas le han presentado? ¿Qué ideas? Bueno, tenemos realmente experiencias espectaculares. Son alrededor de 400 ideas de negocio, 400 proyectos, alrededor de 2,000 personas entre familiares y emprendedores cambiadas realmente y con una implicación directa o indirecta de hasta 40,000 personas.
En este involucramiento, por ejemplo, tenemos el caso de Miguel Trujillo Ortotec, una persona con paraplegia, una discapacidad física, que él realizaba su reparación, su mantenimiento, construcción básica de sillas de ruedas, ahora está construyendo sillas de exportación paraolímpica y pues ahí está su empresa con nombre y marca Ortotec y es uno de los emprendimientos emblemáticos que tenemos. Es justamente el cambio y la idea de la vicepresidencia de la República, cambiar justamente y involucrar en el aspecto económico y darle la autonomía financiera y productiva a las personas con discapacidad. No se olvide de no perder el buen humor que tenía el vicepresidente. No, bajo ninguna circunstancia. Eso creo que es uno de los aspectos fundamentales. Además de que justamente en la participación Usted también es del Aucas, comunitaria... por cierto. No, yo soy del Barcelona. Bueno, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Así. Señor secretario, muchas gracias por esta entrevista. La Secretaría Técnica de Discapacidad, de sus proyectos, ahora que ya tenemos un censo nacional de personas con discapacidad, el siguiente paso, involucrarles al ámbito productivo de cada una de las comunidades. Un reto sin duda. Muchas gracias.